3, 2. Buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos. Esta es nuestra segunda mesa de análisis denominada Viabilidad del Código Nacional de Procedimientos Civiles. A nombre de la Asociación de Exalumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana, les agradecemos al doctor Juan Luis González Alcántara su presencia con nosotros y a nuestro distinguido miembro también de la asociación, maestro Miguel Ángel Linares. Muchas gracias. Perfecto. El día de hoy vamos a hablar justamente sobre la viabilidad del Código Nacional de Procedimientos Civiles y hemos invitado a dos grandes expertos en la materia. El magistrado con una gran trayectoria en la impartición de justicia y el maestro Miguel Ángel en el ejercicio privado de la profesión. Bien, el doctor Juan Luis González Alcántara es licenciado en Derecho, cuenta con una especialidad en Finanzas Públicas, así como una maestría en Derecho y es doctor en Derecho también por la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, cuenta con una maestría en Artes, en Diplomacia y Derecho por The Fletcher School of Law and Diplomacy, con una maestría en Derecho Civil y Familiar en la Universidad Autónoma de Barcelona y cursos de posgrado en la Universidad de Harvard. Es catedrático de Teoría de las Obligaciones, Derecho Civil, Derecho Procesal Civil y Contratos Civiles en la Universidad Iberoamericana, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, asimismo en el posgrado de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y miembro del grupo de trabajo que apoyó al jefe de gobierno en la elaboración del proyecto de Constitución para la Ciudad de México. Es actualmente magistrado de la Cuarta Sala Familiar, rector de la Universidad Humanitas y forma parte de la terna informada por el presidente de la República electo para ocupar el cargo de Fiscal General de la República. Es autor de varias publicaciones de contratos civiles, derecho procesal civil y responsabilidad civiles de los médicos, entre otras. Doctor, nuevamente muchas gracias por su presencia esta noche. Un honor estar con ustedes aquí. Muy amable. También tenemos al maestro Miguel Ángel Linares Vázquez. Él estudió la maestría en Derecho por la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho EPED, la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana. Estudió el Seminario de Implementación de Gobierno Corporativo en Empresas Familiares en la Bolsa Mexicana de Valores, Derecho Corporativo en la Bolsa Mexicana de Valores, Diplomado de Obligaciones en Prevención de Lavado de Dinero, Análisis de Obligaciones de Lavado de Dinero en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y formación de profesores en materia de propiedad industrial en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es socio de Ortiz Linares Abogados. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, muchas gracias. Pues bien, como es común en estas pláticas, le daremos la voz a nuestros invitados para que compartan su conocimiento y iremos abordando el tema con su participación. Les invito a que por sus teléfonos, sus tabletas, sus computadoras, nos manden las preguntas que quieran que nuestros invitados nos hagan favor de comentar. Muchas gracias. Por favor, doctor, adelante. Muchísimas gracias por la invitación, maestro, un honor estar con ustedes. Es muy interesante el tema que ha vuelto a ponerse de moda en términos generales desde hace algunos años, que hay una invitación del presidente de la República, el licenciado Peña Nieto, para poder legislar en materia de procedimientos civiles y familiares. Esta idea no es nueva, debemos de reconocerlo. Corría el año 2000, había una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación y hubo una reunión nacional de juzgadores en Mérida, Yucatán, bajo el patrocinio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí, entre muchos otros temas, se concluyó que era necesario unificar la legislación procesal en materia penal y en materia civil y familiar. De ahí surgieron una serie de inquietudes entre los presidentes de los tribunales superiores de justicia. Había personalidades muy destacadas de que era necesario que nos sentáramos todos los presidentes de los tribunales, todos los presidentes de los congresos estatales y sobre todo todos los encargados de impartir cátedras en materia procesal para poder concluir la unificación de la legislación procesal civil. Cuando nosotros conocemos y estamos en presencia de una nación federalista como la nuestra, el hecho de que haya una sola legislación parece agredir la autonomía de cada una de las entidades y entonces se hizo necesario observar cuáles eran los procedimientos que había en otros países del mundo. De ahí, y con la experiencia de haber estado estudiando en Estados Unidos,
sabíamos de las leyes modelos, sobre todo que prevalecen en la Unión Americana y del American Law Institute, que hace leyes modelos con la ayuda de los académicos, de los legisladores de las distintas entidades, y esas mismas leyes modelos sirven para que cada una de los estados de la Unión Americana puedan hacer sus propias leyes. Entonces nosotros partimos de la idea no tanto de imponer, porque no había los tiempos, era la presidencia de Vicente Fox, como para imponerle a la mayoría de los estados que estaban en manos del PRI y de otros partidos políticos, imponerles una sola legislación. No habría esa posibilidad y había que hacer reformas a la Constitución. Sin embargo, nosotros creímos que el hecho de que pudiéramos los presidentes de los tribunales crear una comisión de magistrados para redactar un proyecto de código, sería un primer paso para discutir y todo eso. Pasaron 2 o 3 años, fue hasta el 2003, en que la Asociación de Magistrados de Tribunales Superiores de Justicia de la República Mexicana aportó un proyecto de ley en el cual nos ayudaron los presidentes de los estados de Coahuila, de Chihuahua, de Zacatecas, de Hidalgo y de otros estados para poder conjuntar a través de un intercambio de necesidades que podría ser la base de esa unificación de la legislación procesal civil y familiar. Desafortunadamente el proyecto quedó en el olvido en parte, pero ha sido una necesidad, un reclamo de los litigantes que tienen que adecuar sus escritos, tienen que adecuar sus conocimientos a la legislación local, en donde contamos con más de 30 legislaciones que son muy parecidas, pero parece que tienen ciertas variantes que complican el ejercicio profesional. ¿Qué es lo que nos animó a nosotros? Pues decíamos que la mayoría de los libros, de los textos que se hicieron en México durante muchísimos años, casi un siglo, eran textos referidos a la Ciudad de México, al Distrito Federal y a la capital. Entonces la gente en Puebla decía, pues tenemos nosotros un código civil distinto del de la Ciudad de México, lo mismo en Tabasco y en Quintana Roo, y ya no digamos en Yucatán, y lo mismo en el norte de la República. Entonces esa idea que existe desde hace algunos años, finalmente se plasmó en un código penal que sí pudo unificar la legislación procesal en la materia por una reforma que costó muchísimos recursos, costó muchísimo interés, y bueno, tenemos ese nuevo procedimiento penal. Sin embargo, hasta la fecha hemos visto que han presentado algunos proyectos de código procesal civil y familiar que no contemplan la posibilidad de entender que no se puede cambiar la legislación en todas las entidades. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Maestro. Pues muchas gracias. Antes que nada, buenas noches a ambos. Doctor. Es para mí un verdadero privilegio estar aquí en la compañía de quien fue y sigue siendo mi maestro, doctor. Qué amable. Muchas gracias. Y naturalmente de mi amigo y director, actual presidente de la asociación, Josué, a quien agradezco la invitación. Pues el tema en efecto es muy interesante, como bien señalaba el doctor. Estamos viviendo tiempos verdaderamente reformistas para quienes nos dedicamos al ejercicio de la abogacía. Yo soy de la idea de que durante los últimos 6 años he tenido por lo menos que volver a reestudiar la carrera de Derecho, porque muchas de las leyes con las que aprendí durante mi paso por las aulas en la universidad fueron drásticamente reformadas, algunas de ellas abrogadas. Hay legislaciones nuevas en muchas materias y eso nos ha obligado a los abogados litigantes o postulantes a actualizarnos, a una verdadera actualización profesional que debiera ser, y aunque esto es materia de otro tema, que debiera ser naturalmente de alguna manera vigilada o certificada por las autoridades en pro naturalmente del interés de la población. Y esto es bien importante porque hablamos dentro de esta tendencia reformista de las nuevas legislaciones en materia de amparo, de la nueva legislación en materia del trabajo, la Ley Federal del Trabajo, las reformas dadas también sustanciales a la Ley General de Sociedades Mercantiles, la reforma también a la Ley de la Propiedad Industrial y el que ya mencionaba el doctor, naturalmente el Código Nacional de Procedimientos Penales, como legislaciones que han sido de alguna manera reformadas, y un número también muy importante
de nuevas leyes que han surgido a la palestra y que naturalmente nos han obligado a estar más que al día y más que actualizados en la materia. Pero aquí el punto importante es naturalmente la necesidad, la conveniencia de contar con un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Hoy día estamos quienes nos dedicamos naturalmente al litigio, que a veces la tenemos, no quiero decir más complicada que quienes se dedican a la impartición de la justicia, que naturalmente es una materia tanto cuanto más complicada, pero nos vemos muchas veces en el predicamento o en la complejidad de tener que estar aplicando un cúmulo de legislaciones en la misma materia. ¿Por qué? Porque al final del día cada uno de los estados tiene su propio código de procedimientos civiles y o familiares. En los estados en donde más me toca ejercer el litigio, naturalmente Ciudad de México, Estado de México y el Estado de Puebla, pues son legislaciones muy diferentes. Esto quiere decir que estamos ante, o podemos estar ante una misma complejidad, ante un mismo asunto, al cual eventualmente le tenemos que aplicar reglas procedimentales muy diversas. Y esto, eventualmente, cuando hablamos de que nos tenemos que ir a segundas instancias, ya sea apelaciones o bien amparos, pues naturalmente complica aún más la interpretación y la aplicación de la ley para quienes lo hacen en esas instancias. Y creo que ahí es precisamente la ventana de oportunidad del Código Nacional de Procedimientos Civiles, del cual estamos hablando en esta ocasión. Perfecto. Muy bien. Doctor, creo que usted ha hablado de manera muy clara acerca de si los estados perderían o no autonomía por la aplicación de un código nacional. Ya se hizo esto en materia penal, como se ha comentado. Separando lo sustantivo de lo adjetivo, ¿no? Entendemos que esto tendría que ver solamente con las reglas del procedimiento, que no tendrían una afectación sobre lo sustantivo, en donde cada estado de manera soberana podrá seguir decidiendo a favor de, por ejemplo, el aborto, ¿no? ¿Qué nos puede decir de eso? Bueno, yo creo que son los temas que nos preocupan mucho y que preocupan a la sociedad. Hay sociedades muy conservadoras en donde todavía se penaliza la interrupción del embarazo, en donde vieron mal esas reformas en materia procesal para hacer más expedito el procedimiento de cambio de nombre, el procedimiento de adopción, los mismos matrimonios igualitarios y tantas cosas que se dieron en el Distrito Federal. Yo no creo que sea una invasión de facultades si todos cooperamos y todos tenemos, hay que pensar que entre más uniforme sea la legislación de un país, pues somos la misma nación y aunque hay necesidades muy peculiares en algunas entidades, eso nos permitiría a nosotros aprovechar la doctrina y sobre todo facilitar a los juzgadores federales la aplicación de la ley. Nosotros no podemos pensar que un procedimiento pueda dilatar más en una entidad que en otra. Eso ayudaría a unificar los tiempos procesales, las formas probatorias, muchísimas cosas. Es más lo que se facilita que lo que se hace. En el siglo XIX, el siglo en que empieza México a tener su propia legislación, cada entidad tenía sus propias normas procesales. Y entonces, para que un abogado que había estudiado en Yucatán o que había estudiado en Jalisco o que había estudiado en Michoacán pudiera ejercer la profesión en la Ciudad de México, tenía que pasar un examen de conocimientos de la legislación local, si no, no le permitían litigar. Eso se fue quitando y eliminando. Y entonces la mayoría de esas personas decían, pero es que ¿por qué cambiaron la legislación? Nosotros recordamos que la legislación en México pues sentaba las pautas, pues la legislación de la ciudad capital, de lo que fue llamado el Distrito Federal y ahora es Ciudad de México. Y casi todas las entidades, por falta de escuelas, de abogados, por falta de conocimiento de la ley de la misma manera, pues copiaban la legislación de la Ciudad de México. Eran copias, calcas, pero con el tiempo, con las nuevas escuelas de derecho que fueron abriéndose en las distintas partes de la República, grandes escuelas de una gran calidad, aunque no tan numerosas como en el caso de la Ciudad de México, pues empezaron a ver la necesidad de tener sus peculiaridades y sobre todo de hacer sentir a la sociedad
que tenían un código procesal para el estado de Tabasco, para el estado de Yucatán, para el estado de Chihuahua, Coahuila, no sé, el estado de Jalisco, y entonces la gente fue poco a poco separando la doctrina, porque los modelos que en una primera etapa nosotros utilizamos, básicamente las leyes procesales españolas, después se vio la ventaja de ciertas disposiciones de los códigos franceses y del código austriaco, desde luego los códigos alemanes procesales. Entonces algunas entidades sí tomaron figuras, pero yo creo que eso hizo para que se confundiera en términos generales la legislación. Y un gran defecto que nosotros tuvimos es que la legislación, la doctrina que pesaba en este país, pues eran libros que se escribían por profesores y catedráticos de la Ciudad de México. Y entonces, como aquí estaban concentrados los litigios en su mayor parte, pues los estudiantes de provincia tenían que adaptar sus textos que habían sido producidos en la Ciudad de México en provincia con la legislación y con los cambios. Yo recuerdo a un gobernador del Tabasco de hace algunos años que me decía, yo quiero ser como Napoleón, dale una legislación especial a mi entidad. Y entonces, en esta época, en los años 90, pues el gobernador del estado cambió los códigos procesales y se agregaron nuevas instituciones, se modernizó. Algunas legislaciones tradicionalmente han sido más modernas, como es en el caso de Coahuila, que tenía una dinámica legislativa muy grande. Y bueno, yo creo que eso ayuda mucho a que nosotros podamos pensar que un estudiante que se forma con el mismo código que todos los jueces federales y locales que estudian la misma ley, pues va a resultar en una facilidad en términos generales para la impartición de justicia y sobre todo para la parte procesal. Perfecto. Maestro, nos damos cuenta sin duda que vivimos un parteaguas, épocas de cambio. Ya no es lo mismo que hace algunos años estudiar en provincia, estudiar en la ciudad, como bien nos dice el doctor. Y esto sin duda tiene un impacto en la tecnología. ¿Cómo ve usted el impacto o la influencia de los avances tecnológicos en la implementación de estos sistemas más modernos de unificación? Se habla incluso de tener ciberaudiencias. ¿No? Y el expediente electrónico, y toda una serie de cuestiones. ¿Cómo ve un abogado postulante todos estos avances tecnológicos? Yo creo que sin duda alguna es algo en el que absolutamente todos los profesionales del derecho debemos capacitarnos, porque no podemos atentar o ir en contra de la tendencia. Y la tendencia es precisamente esa, migrar hacia situaciones que permitan una eficiencia, una mayor eficiencia procesal y naturalmente la llamada e-justicia y todos estos elementos son elementos en los cuales debemos no solo aceptar y adoptar, sino capacitarnos. Y vuelvo nuevamente al concepto de capacitación y de eventual certificación de parte de los profesionales del derecho. Sí, sin duda, creo que ya hay pasos y materias en las cuales la impartición de justicia en línea está vigente. La mayoría es en las materias federales, aunque hay en algunas materias locales, en Puebla, por ejemplo, hay alguna incipiente noción de alguna notificación electrónica, pero que realmente está todavía muy lenta, muy en pañales. Pero sí vemos que los juicios en línea, por ejemplo, en la materia administrativa, están funcionando de una manera, en mi opinión, muy adecuada. Permiten naturalmente ahorrar costos, eficientar tiempos, ser más ágiles, y creo que sin duda alguna este es un aspecto que debe ser considerado en el momento que haya la redacción de este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, porque es importantísimo que estemos en la era de la tecnología todos, ¿no? Porque nos va, insisto, a facilitar el trabajo. Perfecto. Usted es muy optimista y piensa que les va a facilitar el trabajo. Lo va a complicar. En términos generales, hay una gran tendencia a que el trabajo ya no lo hagan en las oficinas, sino lo hagan en su casa, el home office. Pero desde luego la tecnología nos enriquece muchísimo. Y yo recuerdo en las bibliotecas que el Semanario Judicial de la Federación de tanto uso se iba desintegrando, era rara la persona que lo tenía,
Y ahora pues se meten en internet y encuentran la jurisprudencia, siguen las sesiones de la Corte a través del canal judicial y desde luego en internet ven el resultado de manera inmediata. Y lo mismo nos sucede con la legislación, cualquier cambio legislativo a la Constitución, a las leyes, desde luego en la materia procesal, se conoce de manera inmediata. Y eso ayuda a que los jóvenes que están más adentrados en los sistemas electrónicos puedan estar checando las cosas de mejor manera posible. Y la primera vez que se hizo el disco de la Corte, lo encargó el presidente Miguel de la Madrid a la Universidad de Colima, porque era su ciudad natal, quería ayudar a su universidad, y tardaron casi 4 años en producir los primeros discos, costaban 11 millones de pesos, o su equivalente, pues nadie lo podía tener. Empezó a aparecer una piratería impresionante en México de empresas que vendían los discos de la Corte a precios muy rebajados, hasta que la Corte decidió casi regalarlos, 50 pesos, 100 pesos el disco, que antes costaba una millonada. Pero no solamente eso, eran pocos los que tenían acceso a esa información y a computadoras. Yo todavía escribí en máquina mecánica, ustedes son unas generaciones muy posteriores, pero el conocimiento. Y decía que iba a dificultad de muchas formas. Los jueces federales, los magistrados federales, los mismos ministros, se quejan de que el litigante ahora ya no escoge la jurisprudencia adecuada, sino que pone la voz que le interesa y pega 50, 100 jurisprudencias que a lo mejor dicen lo contrario porque no la han leído, y eso entorpece mucho, engruesa mucho los expedientes, y yo creo que dificulta también la labor del juzgador, que tiene que leer cosas que seguramente no aparecen. Pero de que ahora están más actualizados es increíble. Yo creo que es una gran ventaja para los nuevos estudiantes que pueden repasar la información de una manera más rápida. Qué interesante tener puntos de vista de las dos partes. Magistrado, ya se aplicó este tema en materia penal. Estamos hablando hoy de la viabilidad de hacerlo en materia civil. Sí. ¿Usted vería que esto ya es una tendencia y veríamos más adelante un Hay varias comisiones, yo creo que sí. Bueno, en materia administrativa tenemos casi la misma legislación y los contenciosos administrativos tratan de unificar su legislación. Yo creo que algo muy importante que nosotros vemos es que la mayor parte de los litigios que hay a nivel federal son a nivel nacional, son en materia civil y familiar. Ese es el grueso de los asuntos. Y poníamos un dato hace unos días que mientras la mayoría de las salas van en el TOCA, me refiero a la apelación, 2000, pues las salas penales van en el TOCA 300 y las salas civiles van en el TOCA, no sé, 400, 600, es menos el trabajo. Yo creo que ese aspecto es bien importante, doctor. Como bien lo señala, la materia civil y familiar es la materia reina en los asuntos, en volumen en este país. Y si me permite el atrevimiento, yo diría que también es la materia que más afecta o que más impacto tiene socialmente hablando. De ahí que se vuelve trascendental que el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares sea cuidadosamente redactado, cuidadosamente puesto en operación en todas sus facetas. Creo que de todos he sabido los traspiés que ha tenido precisamente el sistema penal, el cual estamos naturalmente sufriendo todos, y creo que no nos podríamos dar el lujo de tener una experiencia similar en las materias que tienen mucho más impacto social como son la civil y la familiar. Creo que debemos ser muy cuidadosos todos los involucrados en el tema, legisladores, autoridades, impartidores de justicia, abogados litigantes, etc. Maestros, ustedes. Los maestros, claro, las universidades, claro. Y los propios alumnos, ¿no? También, naturalmente, que tienen que estar muy involucrados. ¿Por qué? Porque son ellos quienes al final del día les va a tocar implementar y ejecutar toda esta nueva legislación, ¿no? Creo que es muy importante. Yo creo que esa reflexión que usted hace, y la tomo como mía o la hago mía también, es algo en lo que deberíamos de reflexionar. El hecho de que una legislación se apruebe y entre en vigor inmediatamente es un gran error, en todas las materias. Para mí es un gran error. En otros países, y no es porque pongamos a Europa de ejemplo,
tardan 5 o 10 años en la aplicación y en la entrada en vigor después de una discusión realmente importante de todas las entidades del convencimiento, de la aceptación. Si nosotros hacemos y cometemos el mismo error de la legislación penal, que ya tiene muchas reformas y tenía reformas antes de entrar en vigor, será un gasto y un costo grandísimo para la sociedad, porque no podemos errar en la materia procesal, civil y familiar. Y como usted lo dice muy atinadamente, si ese procedimiento lo hacemos más tardado, más largo, con mayores requisitos, la gente lo que quiere es que le resuelvan sus asuntos rápidamente y se los resuelvan bien. Claro. Doctor, bueno, aquí tenemos un par de preguntas de la gente que amablemente nos ve y tiene mucho que ver con lo que menciona usted. Dice, en términos presupuestales, ¿es viable la creación de un Código Nacional de Procedimientos Civiles? Porque tenemos la experiencia del tema penal, en donde se destinó una cantidad muy importante de recursos y no se ha logrado obtener los resultados que se miles habían de millones de planteados. pesos que se aplicaron en la capacitación en términos generales de policías, ministerios públicos, jueces y abogados, en donde lo que vimos nosotros es un dispendio de los recursos, que realmente hubo una gran improvisación y todos se pusieron a dar clases y cursos de materia penal. Se creó toda una industria paralela y surgieron una serie de instituciones que vendieron esa capacitación porque había los recursos con el deseo de capacitar. Yo creo que la materia civil y procesal civil y familiar deberá de haber, no el costo, porque la implementación del procedimiento penal significaba la adecuación de los espacios, la presentación de las salas de audiencia y toda esa parafernalia que representó el cambio de paradigma en materia de administración de justicia. En la materia procesal, civil y familiar, los cambios no serían radicales, no inventaríamos una cosa nueva, ni iríamos a Chile, Argentina, a copiar los esquemas que vendieron a esas sociedades después de que venían de una dictadura militar. México era una situación totalmente distinta, en donde copiamos la legislación de Costa Rica y de otras entidades, sin saber que pues somos otra realidad, y aquí la realidad es otra. Si el primer contacto que se tiene con el delito es el policía, es a la persona a la que se le debe instruir en la materia penal, pues resguardar la escena del crimen. Y aquí vemos que sucede todo lo contrario, queda contaminada la custodia de las pruebas que van a servir para condenar o para exonerar o absolver a una persona, pues quedan totalmente fuera de... Yo creo que algo que debemos de hacer es plazos, términos, y la sanción al que apela en forma dilatoria, y las mismas costas en la materia mercantil, que no tenemos por qué dedicarnos a ser cobradores de los grandes centros comerciales y de las grandes cadenas de autoservicio, sino que debemos de pensar más bien en gravar y sancionar a quien, desde un momento determinado, sabiendo que algo no tiene razón, insiste en presentarlo. Cuando se discutió la parte del procedimiento oral en materia familiar, nosotros copiamos la institución norteamericana de te enseño, esto es con lo que te voy a demandar, que la parte contraria no vea la aparición espontánea de documentos o elementos que permitan ganar el juicio, sino aquí hay la igualdad de armas de las partes en donde van a conocer lo que el otro tiene, cuál es la presunción que tiene al respecto. Yo creo que eso es lo que debemos de pensar. El costo es muchísimo menos. Nosotros tenemos un Congreso federal costosísimo, 500 diputados, 100 y tantos senadores que pueden hacer su tarea haciéndose asesorar por maestros como ustedes, con alumnos, con gente que está en el litigio, que sabe en cada área cómo facilitar el procedimiento para no hacerlo largo, engorroso y de tantas instancias. Perfecto. Una pregunta más para ambos. Dice otro de nuestros escuchas, ¿existe un caos en la interpretación judicial generado por la diversidad de códigos desde su punto de vista? Esa es la pregunta. Sí. Y la segunda es, ¿esta propuesta ayudaría a que estos criterios se uniformaran? Si nada más tenemos una ley,
se unificarían los criterios. Es No correcto. tendríamos, en el caso de las autoridades federales, de los colegiados, de los jueces de distrito, interpretación distintas de las normas. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que recordar que el Poder Judicial del país, el Poder Judicial de la Federación, tanto los jueces de distrito como los magistrados, vienen de las distintas entidades. Y la mayoría de las veces, cuando está familiarizado uno con una legislación determinada, pues no abre el código y ve si eso corresponde o no corresponde, tiene lo que aprendió y entonces se cometen esos errores en cuanto a la interpretación y a la aplicación de la norma. Si solamente hay una ley, no habría la confusión que tenemos de una a otra entidad. Muchas veces vemos que citan jurisprudencia que es aplicable al Estado de Tabasco y aquí no existe esa institución, entonces no la podemos hacer valer. Eso ayudaría y daría una seguridad jurídica a los litigantes para que sus asuntos pudieran ser bien planteados y con mayor facilidad. Fantástico. Yo creo que sí, sin duda alguna, este concepto es bien importante, es trascendente, es fundamental, como ya lo decía el doctor previamente. Sería muy benéfico el contar con una sola legislación adjetiva, pero creo que también es importante y trascendental que la parte sustantiva sea también homologada. ¿Por qué? Porque de nada nos sirve homologar un procedimiento si al final del día la parte de origen, conceptualmente hablando, es diversa. Y hablamos, o se tocaban hace unos momentos, temas tan puntuales como, por ejemplo, el aborto. Si hablamos de la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, totalmente permitido. Si nos vamos no muy lejos, recorremos 100 kilómetros y pasamos 2 casetas y llegamos a Puebla, entendemos que la misma figura ya ni siquiera es una cuestión civil, sino una cuestión penal. Entonces, y si así nos vamos concepto por concepto, hablando de divorcios, de matrimonios igualitarios, de matrimonios homosexuales, de adopciones etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos encontrando muchos conceptos que de origen son diferentes en cada una de las regiones, ¿no? Y si desde ahí tenemos esa diversidad de conceptos e interpretaciones y fundamentos legales, pues naturalmente al momento de llegar a un código único de procedimientos, seguiremos teniendo esos grandes vacíos. Creo que el reto está en, sin afectar la soberanía de cada uno de los estados, convencer, que tampoco creo que sea muy difícil si nos atenemos a causas estrictamente jurídicas, que no políticas, a cada uno de los congresos de la conveniencia que naturalmente traería el tener legislaciones unificadas en materia adjetiva y en materia sustantiva. Estamos llegando al final. Le rogaría, magistrado, una intervención de cierre y solamente dejaría una pregunta. ¿Tendría que hacerse un solo código civil y familiar o pueden ir por cuerdas separadas? Pueden ir por cuerdas separadas. Hay extraordinarios procesalistas y extraordinarios doctrinarios que consideran que es necesario ya separar la parte procesal civil de la familiar, que son dos materias distintas. Por eso hablamos ya no de un solo código de procedimientos civiles, sino hablamos de un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Podrían ser dos instituciones separadas. Nosotros iniciamos nuestra plática, nuestra observación, diciendo que hace casi 20 años se planteó en Yucatán la necesidad de unificar la legislación procesal y nosotros consideramos, y fue una de las cosas que yo sostuve en su momento, de que era necesario hacer una ley modelo para que las entidades las copiaran casi en su totalidad, teniendo las salvedades que consideren insalvables para evitar la imposición por parte de la Federación de que esta es tu legislación y te la chupas y te la tragas y la aplicas, y entonces sí lacerar un poquito ese sentimiento de los legisladores de las entidades hacia una norma de la que no participaron o no fueron escuchados de sus propias necesidades. El diálogo nos permitiría llegar a una legislación única que nos serviría a todos de manera en que la sociedad, no porque está en el estado de Veracruz o está en el estado de México o en la Ciudad de México, va a tener distintos resultados. Muchísimas gracias por la invitación. Doctor, ha sido un placer esta reflexión. Muchas gracias. Al contrario, no, pues creo que simple y sencillamente coincidir en la importancia y la conveniencia de tener una legislación única
que naturalmente atienda, y naturalmente esto sería un llamado para quienes son los encargados o quienes serán los encargados de legislar al respecto, que como ya bien decía el doctor previamente, se asesoren debidamente. No levanten el dedo simple y sencillamente por consigna política. Tienen en sus manos la posibilidad de crear una legislación, la posibilidad, la obligación y la responsabilidad de generar una legislación que sea trascendental, que trascienda y que naturalmente sea muy importante para dirimir los conflictos que puedan presentarse en la cotidianeidad en la sociedad. Es bien importante esta situación y que naturalmente principios como la oralidad, la inmediatez, etcétera, sean verdaderamente observados, acatados, porque todo ello será en beneficio, tiene un alto beneficio social y eso genera ahorros económicos. Es de verdad un cúmulo de virtudes en la medida en que se haga adecuadamente bien, sin duda alguna. Muy bien. Pues queremos agradecer a todos ustedes que nos acompañaron en esta transmisión por su presencia con nosotros. Seguiremos en contacto. Queremos entregarle al doctor Juan Luis, a nombre de Miguel, de los demás integrantes de la asociación, este reconocimiento por acompañarnos el día de hoy. Les agradezco mucho, espero que no sea la última vez que me inviten. No, al contrario, aquí nos estaremos viendo. Y muchas gracias por su atención y es un privilegio estar con ustedes. El gusto ha sido gracias. nuestro, maestro. Muchas gracias. Recuerden que una de los fines de la asociación es cultivar la cultura de la legalidad. Por eso estamos organizando este tipo de mesas de análisis. Ojalá resulten en beneficio de todos ustedes. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Ya.